Hoy, 17 de octubre, celebramos el domingo 29 del tiempo ordinario. Y en este domingo la palabra de Dios nos habla de la cruz. ¿Y por qué? Si nos vamos a los textos que hoy se leen, en ningún momento se habla concretamente de la cruz. Pero realmente, si vamos desgranándolos cada uno de ellos, vamos viendo cómo continuamente hacen referencia al sacrificio de Jesús. En la primera lectura del profeta Isaías vemos cómo se habla precisamente de ese sacrificio, de ese triturar a mi siervo, ¿no? Así se le llama a Jesús en el libro del profeta Isaías, ¿no? Así encontramos en ese libro la pasión de Isaías, que habla precisamente de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y se nos habla de cómo el Señor sacrifica a su Hijo único, a ese siervo, precisamente para rescatar a todos los que estábamos por nuestros pecados condenados, ¿no? Por eso se habla de rescate. Dice, mi siervo justificará a muchos porque cargará con los crímenes de ellos. El Señor carga con nuestros pecados para rescatarnos y llevarnos a la salvación y la redención. También en el Salmo repetimos esa antífona hablando de la misericordia del Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y también la carta a los Hebreos, que se lee en segundo lugar, vemos cómo ahí se nos habla precisamente también de ese sacrificio, de cómo Cristo Jesús nos ha ganado la redención y cómo Dios espera de nosotros esa conversión a la que Él mismo nos va a ayudar. Me encanta, ¿no?, esa frase, escuchar que no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque fue probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Así nos acercamos al trono de la gracia de Dios porque Él sabe perfectamente que necesitamos de Él para alcanzar esa salvación y esa redención. Y por último, en el Evangelio vemos ese pasaje en el que los hijos de los Zebedeos le piden ese puesto a su derecha y a su izquierda, ¿no? Esta vez relatado por el evangelista San Marcos, en el que son ellos mismos, ¿no? Ya no ponen a su madre, sino que ellos mismos se acercan y le piden a Jesús. Y Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de recibir el bautismo que yo voy a recibir. Aquí incluye ese bautismo que hace referencia también, lógicamente, a la pasión. Y ellos responden, lo somos. Bien, bueno, pues Jesús viene a decirles, preocupaos de eso, preocupaos de recibir ese cáliz y de recibir ese bautismo. Mi puesto a mi derecha o a mi izquierda ya está reservado, dice Jesús. Y además, no os metáis en la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? Esa que busca el poder. Vosotros queréis ese puesto a mi derecha o a mi izquierda no porque me améis mucho y no porque queráis servir, sino porque queréis ese puesto de poder y de gloria. Y eso no es lo que yo he venido a hacer a este mundo. Yo he venido para servir, y termina Jesús diciendo, y para dar mi vida en rescate por todos. Esto es lo importante. Y yo os estoy hablando de pasión, os estoy hablando de cruz, os estoy hablando de redención y de salvación, y vosotros estáis pensando en quién se va a poner a mi derecha y quién se va a poner a mi izquierda. Y no para servir, sino para mandar. No os metáis en eso. Preocupaos de lo que os tenéis que preocupar, que es de seguir el camino que yo marco. Eso significa ser discípulo de Cristo, seguir el camino que Él nos propone. Por eso Jesús le dice, seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber, seréis capaces de recibir el bautismo que yo voy a recibir, porque eso es lo vuestro. A eso os estoy llamando. Os llamo a seguir mis pasos. No es más, dice en otra parte de la Escritura, ¿no? Jesús,
el discípulo que su maestro. Si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. Por lo tanto, preocupaos de lo que realmente os tenéis que preocupar. ¿Y de qué nos tenemos que preocupar nosotros? Pues de que ese sacrificio de Cristo en la cruz no caiga en saco roto. Hemos visto el precio que ha pagado Dios para pagar nuestro rescate. ¿Y nosotros de qué nos preocupamos? Nosotros nos preocupamos precisamente de esas cosas que la mentalidad del mundo poco a poco nos va metiendo. Nos preocupamos de tantísimas cosas que no son importantes y se nos olvida lo más importante, que es luchar contra nuestros propios pecados, pedirle al Señor que arranque de nuestra vida esos pecados, que nos apartan de Él. Y lo que es más grave todavía, hace que ese sacrificio de Cristo en la cruz caiga en saco roto. Porque Cristo no ha muerto en la cruz por gusto. Cristo no ha muerto en la cruz simplemente por demostrarnos su amor, que es una demostración incomparable. Pero esa muerte de Cristo en la cruz tiene un objetivo. Y ese objetivo es mi salvación. Y muchas veces pecamos sin caer en la cuenta de la gravedad de ese pecado. Y mucho más cuando cometemos pecados veniales, a los cuales les quitamos toda la importancia. Es normal quitarles un poco de importancia porque lógicamente no son tan graves como los pecados mortales, ¿no? Pero eso no quiere decir que le quitemos toda la importancia, porque importancia sí que tienen, porque al fin y al cabo son pecados, y son pecados que nos apartan de Dios, que nos apartan de esa salvación. Y nosotros no le damos importancia muchas veces y hacemos las paces con ellos, hasta tal punto que podemos llegar incluso, ¿no?, a pervertir nuestra conciencia de tal manera que no nos acusa de esos pecados. Y pensamos que no son pecado. Y vivimos en la hipnosis de pensar que lo estamos haciendo bien cuando realmente estamos alejándonos poco a poco del Señor y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es tan importante que caigamos en la cuenta de la importancia de nuestros pecados. Caigamos en la cuenta de la importancia de nuestros pecados para luchar contra ellos. Y para no dejarnos envenenar por ese espíritu del mundo que nos lleva a darle importancia a aquello que realmente no la tiene. Pensamos, yo voy a la iglesia, yo voy todos los domingos a misa, escucho la palabra de Dios, escucho la homilía del sacerdote, me confieso, comulgo con devoción. Yo no puedo caer en eso. Bien, en el Evangelio de hoy vemos el ejemplo palpable. Santiago y Juan convivían con Jesús, convivían con Él, pasaban todas las horas del día junto a Jesús, escuchando a Jesús, y sin embargo caen en esta tentación. Por eso nosotros igual podemos caer. Que pensemos que ese es nuestro error muchas veces, ¿no? Pensar que la corrupción del pecado afecta solamente a aquellos que viven sin fe, y viven sin oración, y viven sin acercarse a los sacramentos. No. Precisamente contra aquellos que se esfuerzan en vivir su fe es contra los que más ataca el enemigo. Porque con los otros podríamos decir, no, ya tiene la partida ganada. Aunque Dios siempre puede arrancar una conversión en el momento y en las circunstancias menos pensadas, ¿no? Pero podríamos decir que ahí como que el enemigo está un poco más tranquilo. Es precisamente con aquellos con los que se esfuerzan en vivir realmente una vida cristiana contra los que él embiste con más fuerza. Y no embiste de frente, ¿no? El demonio es un estratega insuperable y sabe perfectamente qué teclas tiene que tocar para engañarnos y apartarnos poco a poco y sin que nos demos cuenta del Señor. Y por eso siempre va a ir a esa parte de nuestra muralla, ¿no?, donde sabe que estamos más débiles, y va a empezar poco a poco a atacar, hasta que llegue un punto en que nosotros ni siquiera nos demos cuenta de que estamos pecando, de que estamos realmente apartándonos del Señor, ¿no? Que muchas veces pueden ser
pues ambiciones, ¿no? por el poder, como les pasó a los apóstoles, pero también pueden ser por enfados, por envidias, por tantísimas cosas que se cuelan en nuestro corazón y en nuestra alma sin que nos demos cuenta. Y el Señor nos está diciendo hoy, oye, mira lo que he hecho por ti. Mira hasta dónde ha llegado mi amor. El amor de Dios ha llegado hasta el punto de entregar a su Hijo único para morir en la cruz, para rescatarte a ti, para salvarte a ti de la condenación que merecerían nuestros pecados y darnos la vida eterna. No permitamos que ese sacrificio de Cristo en la cruz, que esa prueba de amor caiga en saco roto, dejando que esos pecados, por pequeños que sean, aniden en nuestro corazón, que siempre luchemos contra ellos con fuerza, aunque tengamos que luchar contra nosotros mismos, o especialmente si tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestro propio orgullo, pidiéndole al Señor humildad para reconocer nuestros fallos y pedirle a Él que arranque de nosotros esos pecados. Acudimos al Señor pidiéndole tantas cosas que son importantes y que hay que pedírselas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos acordamos de pedirle al Señor, Señor, dame luz para verme como tú me ves, para ver la verdad de mi pecado y de mi miseria? ¿Y cuántas veces le pedimos al Señor que arranque de nosotros ese pecado? Pidámosle eso hoy al Señor y pidámosle que nos conceda siempre la luz para conocer su voluntad y la gracia para cumplirla. Que así sea.